con las lecturas de las cartas. Carta número 8. Carta número 8. Nos quedan 2 cartas. Y ya estaríamos terminando con la lectura de las cartas de Cristo. Dice así, carta número 8. He venido a ti de nuevo para hablar de la verdadera naturaleza de la existencia. La verdad del ser es esta: tú, que crees tan solo en el mundo material, vives enteramente el mundo finito, terrenal, vives en la dimensión de la manifestación de tus creencias. Aquellos cuyas percepciones espirituales y vidas han sido elevadas en sus frecuencias vibratorias para fusionarse con las frecuencias vibratorias espirituales de la dimensión espiritual, pueden percibir que viven en 2 dimensiones, son plenamente conscientes de esta verdad y vivan según esta verdad y van evolucionando en frecuencia del ser cada vez más elevadas. Ya no están atados por las creencias humanas, sino que viven en la comprensión de que están dentro de la infinidad en la cual no hay limitaciones. Cuanto más elevadas son sus frecuencias vibratorias de conciencia, más conscientes son de que viven dentro del infinito y que solo ellos ponen los límites a lo que pueden aspirar. Aquellos cuyas percepciones hayan sido elevadas de este modo mientras estén todavía en sus cuerpos, han visto que hay solo una dimensión del verdadero ser individual. Y esta dimensión es la actividad de la conciencia divina. También pueden llegar a darse cuenta plenamente de que hay una dimensión más allá, la de la conciencia universal, en la cual lo universal reside en perfecto equilibrio y no puede ser penetrado por nadie, porque dentro de esta dimensión cualquier individualidad sería inmediatamente absorbida por la unidad del ser. Cuando un alma alcanza en comprensión y realización el nivel más elevado de la frecuencia vibratoria de la conciencia crística, el alma puede mirar hacia abajo y repasar los niveles vibratorios mientras asciende y desciende hacia la humanidad que está en la tierra, y saber con amor y compasión que la humanidad está atrapada en las vibraciones bajas de la conciencia divina, ocultas dentro del impulso egocéntrico, totalmente inconsciente de la verdad del ser, que es la verdadera identidad del alma. La verdad terrenal del ego tampoco tiene la más mínima conciencia del inmenso propósito detrás de la existencia y la misión final que debe emprender. Bueno, un poco se refiere a esto, ¿no? Que la conciencia crística está más allá de todo y que la conciencia terrenal tiene que ver más con la parte inconsciente o egocéntrica. Que la verdadera naturaleza de la existencia, la verdad del ser, está más allá de este mundo finito y material. La tarea del alma recién nacida es la de experimentar por medio de su funda, la psique, todo lo que estas frecuencias más bajas tienen que ofrecer y crecer como consecuencia de los sucesos y experiencias mentales emocionales que surgen de sus pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender a base de probar y cometer errores. El estado de conciencia que le hace enormemente feliz o cargar de dolor y penuria, iniciándole diversas limitaciones físicas. El propósito de la vida en la tierra no es el de descubrir un medio de experimentar alegría y felicidad inalterables, aunque esto es lo que anhela cada alma. Tal felicidad y alegría sublime dificultaría el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales más elevadas de la conciencia. O sea que, más allá de que uno quiera la felicidad o que quiera experimentar alegría en cada instante o en cada circunstancia, si uno no está conectado a la conciencia divina, no lo va a poder experimentar. La experiencia de la alegría y la felicidad llega cuando uno entra en ese proceso de iluminación, de anhelo y de conexión divina. Al final, después de muchas vidas de altibajo, de confort e infortunios, la psique se despertará a la verdad de su ser y se dará cuenta de que tiene en su interior el potencial de recurrir a la conciencia divina para recibir visión interior, comprensión y conocimiento, y para elevar las vibraciones de su conciencia espiritual a aquellos de salud, bienestar, protección, crecimiento interior,
nutrición espiritual e irradiar hacia las demás la naturaleza de la conciencia divina misma. Como decía antes, la conciencia es vida y la vida es conciencia. Donde hay vida hay conciencia y donde hay conciencia hay vida. Todo en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la conciencia. La luz, el sonido, el color, todo fenómeno físico, tanto vivo como inanimado, si puedes cambiar la frecuencia vibratoria de cualquier cosa, se cambia el aspecto de aquellas cosas, sean sonido, color, gas líquido, órganos físicos, etc. Todo en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la conciencia. Acuérdense de esa frase. Todo en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la conciencia. Donde hay vida, hay conciencia. Donde hay conciencia, hay vida. Cuando los órganos físicos presentan un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias normales de aquel órgano físico han sido reducidas y la vida dentro del órgano ha sido disminuida. La ciencia presenta al universo como materia, que posee conciencia, pero la verdad es, el universo es conciencia, que ha adquirido el aspecto de materia, como consecuencia del descenso adentrándose en las frecuencias vibratorias bajas de la conciencia. Esta es la verdadera realidad de la existencia, nada más. Entonces, el universo es conciencia. ¿Sí? Todo el universo es conciencia, adquirió un aspecto de materia, o sea, lo que estamos viendo alrededor, como consecuencia del descenso adentrándose en las frecuencias vibratorias bajas de la conciencia, o sea, forma parte de la conciencia divina. Tu existencia es toda una cuestión de frecuencias vibratorias, o sea, nosotros somos frecuencias vibratorias, todo tiene una frecuencia y todo vibra, todo se mueve. A veces parece aburrido esto, pero yo digo, es importante poder comprenderlo, porque si nosotros no lo entendemos bien, no lo podemos aplicar en el día a día. Cuando nosotros asumamos, lo asimilemos, lo hagamos propio estos conceptos, vamos a entender qué es lo que pasa en la vida en general. Pero si lo rechazamos es porque nuestro ego no lo quiere saber. Cuando yo me voy de una lectura de las cartas de Cristo, por ejemplo, no es para criticar, sino para observar, y yo estoy hablando de la conciencia y de las vibraciones, es justamente para que lo podamos entender y lo podamos asimilar, para saber qué es lo que sucede en nuestra vida. Pues las cartas de Cristo nos dice qué es lo que sucede en nuestra vida y qué somos nosotros, y cómo estamos vibrando, y cuál es nuestra propia existencia. Tu existencia es toda una cuestión de frecuencias vibratorias. Cuanto más elevadas sean las percepciones espirituales, la adherencia al pensamiento espiritual, más veloces son las frecuencias vibratorias personales en el cuerpo. Se eleva la vitalidad y la enfermedad al final desaparece. La fraternidad científica que cree que se vive enteramente dentro de una dimensión humana, que comprende el sistema solar y las galaxias, las estrellas. Bueno, la ciencia cree que el intelecto humano es el punto más alto de referencia inteligente de cualquier momento, habiendo evolucionado como respuesta al entorno cambiante y a las condiciones climáticas, y que es puramente el producto de la actividad cerebral. Según la ciencia, tus emociones son totalmente reales y válidas, y lo que se piensa y se siente es indiscutible. Eso contribuye a la única realidad de la existencia. La normalidad se computa según la media de los pensamientos, acciones y respuestas al entorno. Esto se percibe como la realidad humana. Cualquier talento que trasciende el rendimiento medio de la mente media se considera como genio, que surge de los poderes mentales poco usuales. Se considera que el rendimiento medio bajo se debe al retraso mental debido a alguna causa física, genética, trauma de nacimiento, etc. La ciencia cree que la dimensión física es el comienzo y el final de la existencia. La ciencia
está tan en contra de cualquier posibilidad de creencia autoilusoria que aceptará como real cualquier fenómeno, con la condición de que pueda ser calculado, estimado y probado por instrumentos. Si meditas esto, llegarás a comprender que lo que la ciencia se aferra como un hecho es en realidad simplemente una creencia, creada por llegar a conclusiones a través del ejercicio de sus 5 sentidos. O sea, la ciencia cree que a través de los 5 sentidos existe todo, no es así. Y se basa en que en la apariencia humana, en las emociones humanas, en la experimentación humana, pero ahí está más allá, la conciencia divina está más allá de esto, y es la realidad. Así es como cualquier otra faceta de tu existencia, así es como cualquier otra faceta de tu existencia. En tu dimensión terrenal, los hechos suceden segundo tras segundo, pero en el momento que han ocurrido se convierten en creencias, de recuerdos que no son siempre precisos. Cualquier pensamiento y sentimiento que tengas acerca del pasado no son hechos sino puntos de vista de creencias, y no son por lo tanto hechos ni son la realidad dentro de ellos. O sea, nosotros debemos tomar conciencia de quiénes somos, que esta es una realidad humana, una dimensión humana, y que hay otra dimensión superior, que es de donde nosotros venimos. No somos este cuerpo. Yo no soy mi auto, yo no soy mi casa, yo no soy mi cuerpo, yo soy en la existencia. Esto se refiere a cada faceta de la existencia. La verdad es que vives en una dimensión terrenal compuesta enteramente de tus creencias, que surgen de tu respuesta a lo que ocurrió hace 100, 1000 o 10.000 años. Claro, nosotros vivimos en una dimensión terrenal basamentada en creencias humanas, ¿sí? En base a lo que se escribieron en libros, en base a la Biblia, en base al Corán, en base al Talmud, ¿sí? Que ocurrió hace 100, 10.000, 5.000 años. Te diría 5.000 años más que 10.000 años. Bueno, si vamos más allá no nos cree. Pero creo que viene por ahí el tema. Hace tiempo la gente creía que la Tierra era plana. Por lo tanto, según ellos, vivían en un mundo plano y tenían miedo de navegar por los mares, yendo demasiado lejos en una sola dirección, porque había peligro de caerse por el borde del mundo. Para la gente, hace solamente 400 años, su mundo era plano. Bueno, aún hay dando vuelta algunos que se llama terraplanista y creen que la Tierra es plana. Toda una mentira. Hoy, con el conocimiento, tu mundo es accesible en todas las direcciones. La gente en el pasado y también en el tiempo actual dirigía sus vidas según los cuentos de los antepasados, el poder de estos y otras leyendas. Creyeron que ellos, de manera tan implícita que las limitaciones impuestas por estas creencias restringieron las acciones y actividades de la gente. Claro, había cosas que no se podían hacer porque se creía que traía el mal, o hacía el mal, o pasaba tal cosa, ¿no? Y aún hoy se sigue creyendo en algunos lugares de que si vos no si haces tal cosa, algo te puede pasar. Bueno, tiene que ver con esto. El baile se consideraba, por ejemplo, inmoral y maléfico por ciertas sectas cristianas. Por lo tanto, a mucha gente que hubiera obtenido mucha alegría y hubiera liberado mucho estrés al bailar, se le negaba este placer injustamente. La religión puede clasificarse bajo el mismo encabezamiento. Las creencias son las mismas sustancias de la religión. Están basadas, las religiones fueron las que generaron más guerras en el mundo. Recordemos, entre el Islam, el judaísmo, el cristianismo fueron las que más guerras generan en el mundo. Es parte de una creencia. Están basadas en sucesos antiquísimos que no son más que creencias. Las creencias pueden haber sido relevantes para la mentalidad generalizada de aquellos tiempos, pero desde hace mucho son irrelevantes en un mundo de continuos cambios. Sin embargo, son estrictamente observadas y se han convertido en el foco de ocultos, festivales, celebraciones, duelos y más destructivamente. Llegan a ser la razón por la cual los hombres se matan entre sí y causan terribles desgracias a mujeres y niños. Bueno, la Inquisición, por ejemplo. Ciertas religiones afirman que Dios está en todas partes
y en todas las cosas, pero también afirman de manera dogmática que nadie conoce la mente de Dios o las razones por las cuales la gente se mata entre sí. Puede que estén en el plano de Dios, dicen, con actitudes mentales compuestas de tal conglomeración de creencias lógicas, donde pueda la humanidad en el tiempo actual encontrar alguna certeza de belleza, alegría, salud, bienestar y amor. Las ideas religiosas nos presentan un Dios cuya voluntad puede aportar vida, sanación o muerte y destrucción. En tales creencias no hay certeza de nada que no sea incertidumbre. Con tal creencia, cualquier enfermedad o anormalidad puede eximirse como la voluntad de Dios. Son vuestras creencias las que controlan toda vuestra expectativa de lo que la vida puede ofrecer en el futuro. O sea, hay que desprogramarnos, hay que desaprender de las creencias. El agnosticismo sano, la clase de actitud mental que acepta que desconoce la naturaleza de Dios, o si hay algún Dios, pero que está abierta a la convicción aportada por la iluminación, es preferible a las creencias fanáticas de medias verdades o de no verdades. Cuán ciega es la raza humana en general. La gente son como topos que viven en túneles, convencidos de que son capaces de evaluar toda su existencia al usar sus sentidos del oír, oler, son muy limitada visión y el tacto. Así se puede descender la escala de formas de vida y atestiguar que miles de especies viven vidas definidas y limitadas enteramente por los sentidos. Lo que pueden percibir como real constituye su realidad personal, su mundo particular. Todo estrato de existencia que está experimentando por diferentes especies de seres vivos en distintos de cualquier otro dentro de la dimensión terrenal, esto incluye la mente humana, que está literalmente poseída por las doctrinas y dogmas religiosos y encerrado en teorías científicas y fórmulas matemáticas. Las doctrinas religiosas han sido concebidas por los razonamientos humanos, en un esfuerzo de explicar las enseñanzas de los maestros espirituales cuyas mentes se han movido más allá de la esfera humana del intelecto, adentrándose en las esferas celestiales de la percepción inspirada en la realidad universal. O sea, los dogmas y las creencias lo único que intentaron explicar a través de los maestros espirituales algo que no era. ¿Por qué? Porque los maestros espirituales iban más allá de la realidad universal para explicar la realidad física. Los conceptos científicos también son el producto de los sentidos humanos, que racionalizan dando nombre al fenómeno examinado por la vida humana durante la experimentación. Creen que la verdad está a través de la experimentación física, y eso es el error, ¿no?, del concepto científico. Por lo tanto, cuando el intelecto humano es capaz de aportarse de tales creencias limitadas y ascender adentrándose y haciendo contacto con la realidad que se halla más allá que el razonamiento humano, más alto de la lógica y de las más altas racionalizaciones, que se denominan conocimiento. O sea, acá en la Tierra nosotros le llamamos conocimiento a los procesos de racionalización de algún concepto. Para el mundo espiritual, conocimiento es sabiduría. Y la sabiduría está más allá de la realidad física. Talmente entra en las esferas más altas de la conciencia vida, está embullida con la verdad universal, la cual está literalmente más allá de lo que la mente humana normal puede alcanzar o percibir o aceptar o comprender. La mente humana no puede comprender ninguna experiencia más allá de aquella que le aportan los parámetros electromagnéticos de la existencia terrenal y de funcionamiento del cerebro, hasta que la conciencia divina entre en un sistema total humano de mente, emociones y subconsciencia, quedándose después reveladas la subyacente unidad y armonía. O sea, hasta que nosotros no dejemos de pensar o no dejemos de lado las creencias humanas, no nos desprogramemos de los conceptos humanos
No podemos llegar a la realidad física, salir de la realidad física e ir a la realidad absoluta o a la verdad divina de la conciencia. Tenemos que dejar de lado las creencias, los pensamientos, las estructuras, el raciocinio, la intelectualidad, la manifestación de los 5 sentidos. Tenemos que ir más allá y para eso tenemos que adentrarnos en nuestro corazón, en nuestro interior. Cuando se presentan percepciones espirituales totalmente nuevas a una mente que está religiosamente adoctrinada, estas se perciben como si vinieran de Satanás, una locura total o imaginación. Esto es natural, puesto que cuando se suscita y reta gravemente a las emociones, como ocurre cuando las creencias profundas se contradicen, se activan enseguida los impulsos magnéticos emocionales, adhesión-rechazo, del impulso egocéntrico. Ya hablamos del impulso adhesión-rechazo, o sea, el impulso adhesión-rechazo es parte de nuestro ego. Nuestro ego desde que nacemos hasta que dejamos el plano físico existe. Y hay impulsos de sobrevivencia, supervivencia, que es, ¿sí?, adhesión-rechazo, movimiento-repulsión. Y este se activa cuando hay algo que en realidad nosotros creemos que es anormal o superior o es sobrenatural, que se empieza a activar o lo pensamos a sentir y lo rechazamos porque creemos que, de acuerdo a nuestras creencias, es producto de Satanás, de Belcebú, de, no sé, digamos, del ego en realidad, porque el ego se autodefiende a sí mismo, ¿no? Como que dice, no, la culpa la tiene el otro, ¿qué va a hacer de mí? No, mejor lo uso al otro para lograr mis objetivos. Cualquier tesis o proposición que hace que la mente condicionada sufra un malestar mental agudo, consternación o confusión será rechazada enseguida y una lluvia de pruebas será evocada de las creencias de la mente condicionada que apoya tal rechazo. Pero las pruebas son únicamente creencias. Esto es un proceso emocional mental totalmente natural dentro de la dimensión puramente humana. Por lo tanto, si mi verdad es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales están firmemente establecidas y condicionadas por el temor o fortalecidas, ¿sí?, por la voluntad humana para adherirse a tales creencias programadas. Lo leo despacio porque esto es importante, ¿eh? Voy a repetirlo todo de nuevo, ¿sí?, pues esto es importante. Por tanto, si esta mi verdad es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales, eso es lo que dice el maestro, ¿no?, están firmemente establecidas y condicionadas por el temor o fortalecidas por la voluntad humana para adherirse a tales creencias programadas, es simplemente natural que la verdad suscite emociones indisciplinadas y que sea rechazada con cierta violencia y posibilidad con virulencia. Lo anterior es una descripción de la actitud mental emocional natural dentro de la dimensión humana. No debe ser criticada, puesto que la mente condicionada se siente completamente insegura y a la deriva, o en un atolladero cuando se enfrenta a un concepto enteramente nuevo. Estas frases humanas describen exactamente lo que ocurre cuando una mente adoctrinada es desafiada por una percepción completamente nueva de aquellos que antes se consideraban tan querido, tan seguro y tan acertado. Cuando se leen estas cartas por primera vez, puede determinar para ti mismo dónde estás mental y emocionalmente. ¿Estás bloqueado en el progreso espiritual por tu adherencia terca a tus creencias actuales? Después de pensar debidamente, ¿puedes comprender que todo lo que estás defendiendo tan fuertemente es únicamente creencia irracional? Eso va a preguntarlo, ¿no? Es absolutamente vital para tu desarrollo espiritual que comprendas plenamente los principios de tu mente humana y del funcionamiento emocional. Tú crees que lo sabes, pero no lo comprendes en absoluto. Tan solo podrás comprenderlo al salir de ello de todo. Y al trascenderlo, así entras en dimensiones de percepción
y de experiencia más elevada, adentrándote en la verdad misma. Tan solo entonces empezarás a percibir que tú y todas las demás personas del mundo han vivido y dirigido su vida casi enteramente por las creencias humanas, no por la verdad. Hay muchas personas que creen que de todo corazón que si pides ciertas cosas o experiencias u otorgamiento de orientación idónea en tal situación, verdaderamente recibirán el objeto, experiencia o orientación que realizarán su bienestar. Creen que si se recibe una respuesta a su oración, se regocijarán de todo corazón y enseguida seguirán la pista sin tomar en consideración sus condiciones actuales, porque viniendo de lo divino únicamente puede ser la respuesta correcta que conduce a la felicidad. O sea, ¿qué nos está diciendo? Hay personas que sí creen de corazón y que seguramente van a lograr este proceso de llegar a la realidad divina. Pero hay muchas que a pesar de que llegan, creen que van a recibir regalos de los divinos y que hay una respuesta y lo que les dice lo divino es lo que van a lograr la alegría y la felicidad. Pero si, digamos, nosotros no logramos trascender nuestro mental, no logramos trascender nuestras emociones, todo puede ser relativo, no es continuo. Sin embargo, cuando se enfrenta con la llegada del objeto o experiencia u orientación tan anhelada, el que recibe la gracia divina a veces queda tan afectado y desorientado que, incapaz de aceptar que ha habido una intrusión de la conciencia divina tal como pedía, y él y ella no sabe cómo ocuparse de ello. Ahí está. Si la mente se queda tan afectada cuando recibe lo que se ha pedido de manera inesperada, ¿dónde está la verdadera fe y creencia que tan plenamente pensaba que poseía en abundancia? Claro, imagínate que ahora baja Jesús y se para al lado tuyo y te dice: hermano, ¿cómo estás? Vos pensás que es una imagen del demonio, calculo. ¿Por qué? Porque la iglesia no te va a decir que Jesús se te puede parar al lado tuyo, te puede hablar o puede decir: bueno, ahora voy a leer yo mis propias cartas. Me dice: ¿te puedes correr, por favor, hermanito, que voy a seguir con la lectura? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Nos desmayaríamos, no sabríamos qué preguntarle. ¿Por qué? Porque el ego no lo acepta. A eso te está refiriendo, ¿no? Vuelvo a repetir, si la mente se queda tan afectada cuando recibe lo que se ha pedido de manera inesperada, ¿dónde está la verdadera fe y creencia que tan plenamente pensaban que poseían abundancia? Esto me hace recordar a estos sanadores, cuando iban y los sanaban y se ponían a llorar y agradecían. Bueno, era un poco esto, porque no creen, más allá que agradecen por esa sanación, que es, esa sanación viene de la realidad divina, de la conciencia divina. Los que reciben la sanación no creen, pues si no, no llorarían, no se arrodillarían. Entonces, ¿no ves también que la creencia, no la verdad, ha orquestado todo el movimiento simbólico y sinfónico, con la excepción, por supuesto, de la intervención de la conciencia divina, que es la respuesta a la oración? Esta intervención es la única realidad en todo el procedimiento. El resto es creencia y esperanza, gimnasia mental que emplea las experiencias pasadas con las cuales se mide el presente. Tu única verdad es la conciencia divina que te dirige únicamente al crecimiento y a la perfección, si confías plenamente en ella. Haz pausa aquí y lee y relee los párrafos anteriores, porque lo que ocurre en tu conciencia es el tejido de tus experiencias y vidas. Bueno, vamos a dejar acá, para así ustedes pueden volver a ver el video hasta acá de todo lo que hemos leído, de la primera parte de las cartas 8. Acá nos pide que volvamos a releer esto, ¿sí? Así que yo les aconsejo que vuelvan a escuchar el video hasta acá, hasta esta parte, ¿sí? Y poder entender de que nuestra mente está basamentada en creencias, está basamentada en emociones, en procesos mentales. Y quizás el agnosticismo es lo que más se acerca al concepto crístico.
Entonces, nosotros tenemos que empezar a tomar conciencia de que esta realidad física sí está basamentada en creencias, está basamentado en un proceso de adhesión-rechazo, está basamentado en una dimensión de irrealidad y que la verdadera conciencia divina es la realidad. Nosotros estamos dentro de una funda viviendo una experiencia, tratando de volver a la realidad divina. Y para eso debemos empezar a ser conscientes de quiénes somos. Dejar de lado los procesos mentales, dejar de lado las creencias, desaprender y aprender de las emociones. Y ser cada vez más conscientes de ello. Y ir, ya vamos a ver que el maestro nos dice, vayan hacia su interior, busquen la realidad del ser en su interior, ahí la van a encontrar, para poder entender estos procesos. Es muy importante comprender esto. Entonces, el domingo que viene, ¿sí?, vamos a continuar con la lectura a partir de esto. Les recomiendo por favor que vuelvan a ver este video, que lo repasen esta semana, para que estos conceptos que dio en la carta 8 queden asimilados, comprendidos, ¿sí? Entendemos que las creencias solamente fueron fundamentadas por la parte humana, que está co-creada en nuestra mente, y la mente está dirigida por la parte inconsciente, el ego. O sea, vivimos, cuando alguien dice la vida es una mentira, en realidad se refiere a la vida física, a la vida emocional, a la vida mental, ¿sí?, y a la vida basamentada en las creencias y en los procesos de raciocinio. Nosotros tenemos que ir más allá de estos procesos, ir a la vida misma, que es la esencia y la conciencia de realidad divina. Desde ya, muchísimas gracias, bendiciones a todos, a los que están en Facebook Live, en Instagram, y nos vemos el domingo que viene.